Mateo había tomado la decisión casi sin pensarlo. Necesitaba huir del ruido, de las pantallas, del parpadeo constante de notificaciones y correos sin respuesta. Como diseñador gráfico en una agencia saturada de urgencias artificiales, había comenzado a sentir que los días se le deshacían entre herendas, llamadas y un zumbido perpetuo en la cabeza. Por eso eligió el sur, el calor, los caminos vacíos, la promesa de desconexión. Había algo en la vastedad de los paisajes rurales que lo atraía, como si su cuerpo supiera que allí, bajo ese sol despiadado y ese cielo de navaja, le sería posible respirar sin pensar. Manejaba sin prisa por una carretera secundaria, angosta y con las marcas de la línea central casi borradas. A ambos lados, montes áridos y espinosos dibujaban siluetas retorcidas, y más allá, campos de maíz amarillo como pergamino crujían con el viento caliente que soplaba sin tregua. No había casas, ni señales, ni postes de luz. Solo el zumbido del motor, el chillido de las cigarras y el sonido, cada vez más intermitente, de su GPS intentando recalcular la ruta. Cuando la pantalla del celular quedó en negro y sin servicio, no sintió miedo, sino una leve inquietud, la clase de desasosiego que se enrosca como un insecto en la nuca y no se va. La aguja del combustible ya bordeaba lo crítico, y un parpadeo en el tablero le indicó que algo iba mal. Redujo la velocidad, pero fue inútil, el auto se estremeció con un gemido seco, como si se negara a avanzar un metro más, y luego se detuvo por completo en mitad del camino. Mateo maldijo en voz baja, aunque sin sorpresa. Era como si lo hubiera sabido. Como si el vehículo hubiera decidido, igual que él, que ya era suficiente. El sol comenzaba a bajar. Un naranja espeso se deslizaba sobre las montañas, y las sombras crecían con esa rapidez que solo se ve en las zonas rurales, donde el día parece desplomarse sin aviso. Mateo salió del carro, observó el horizonte sin referencias y decidió caminar. No tenía muchas opciones. Quizá unos kilómetros más adelante habría una casa, un poblado, alguien que pudiera ayudar. Guardó el teléfono, cerró el auto y comenzó a andar por la carretera, bajo ese cielo que ahora ardía con un resplandor casi bíblico. Caminó durante lo que le parecieron horas, aunque el reloj, ya inútil sin señal, no se dignó a confirmar nada. El calor no cedía. La ropa se le pegaba al cuerpo, los zapatos ya comenzaban a hacerle daño, y el aire tenía un sabor a hierro y tierra quemada. Fue entonces cuando la vio, una cerca de madera carcomida, inclinada como si se fuera a derrumbar de un momento a otro, y más allá, una granja vieja con techo de tejas oscuras y ventanas tan opacas que parecían tener siglos sin limpiarse. A un costado, maizales resecos se extendían como un ejército de lanzas rotas, y un espantapájaros deshilachado se balanceaba con el viento en un poste torcido. No había luces, ni ruido de radio, ni el más mínimo signo de modernidad. Mateo se acercó. La puerta del corral estaba abierta. El suelo, lleno de polvo agrietado y huellas de animales. Antes de que pudiera llamar, una figura emergió del umbral. Era una mujer de rostro ancho y arrugado, con un vestido de tela gruesa y un sombrero de ala corta que le hacía sombra sobre los ojos. Le hizo una seña con la mano para que se acercara, sin sonreír, sin hablar. Mateo explicó su situación, el carro varado, la carretera vacía, el celular sin señal. La mujer lo observó en silencio unos segundos que se le hicieron interminables, y luego, con una voz baja y carrasposa, le indicó que entrara, que los suyos lo atenderían. Dentro, el aire era más fresco, pero no menos denso. El olor a madera vieja, a hierbas secas, a grasa cocida y tierra húmeda se mezclaba en una bruma casi palpable. Lo recibió el resto de la familia, un hombre mayor, fornido, de manos grandes y piel curtida, un joven alto con los ojos hundidos y los labios partidos, una mujer de rostro huesudo que parecía tener la misma edad, pero cuyo andar se arrastraba como si llevara siglos a cuestas. Se presentaron como los Pérez, aunque ninguno extendió la mano ni sonrió del todo. Mateo sintió que lo observaban con una mezcla de curiosidad y recelo, como si no fuera un visitante, sino una presencia inesperada que había interrumpido algo. Le ofrecieron agua, pan, un asiento de madera al lado de la cocina. Mientras comía, escuchaba sus voces intercambiando frases en un español arcaico, lleno de modismos y giros que no reconocía del todo. Hablaron del calor, de las cosechas, del mal estado de las rutas.
Pero lo que más lo desconcertó fue una frase que se repetía, dicha en tono casual, como si fuera parte de un refrán común en aquella zona, que la tierra lo había traído. Lo decían como quien menciona el clima. Que la tierra lo había llamado. Que no hay que contradecir a la tierra cuando se le ocurre traer a alguien. Mateo fingió no prestar atención, pero cada vez que se levantaba o recorría con la vista el lugar, notaba detalles que no encajaban, un rincón lleno de frascos con hojas secas y objetos extraños, figuras talladas en madera incrustadas en las vigas, un tapete con símbolos bordados que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Y el silencio, ese silencio irregular que se hacía cada vez que él preguntaba algo demasiado específico. Cuando se hizo de noche, y la oscuridad se posó como un manto sobre todo lo que conocía, le dijeron que sería mejor quedarse a dormir. Que en la noche no se podía andar por esos caminos. Que no había cómo regresar hasta el amanecer. Le mostraron una habitación al fondo, con una cama de sábanas ásperas y una pequeña vela encendida en una mesita. Mateo dudó. Sintió una punzada en el estómago. Pero no quiso ser descortés, ni parecer paranoico. Agradeció, cerró la puerta y se sentó en el borde de la cama. Escuchó pasos alejándose, risas apagadas, y luego el silencio otra vez, espeso y total. Esa noche, cuando apagó la vela, no logró dormir. La madera crujía. El viento murmuraba entre los maizales. Y en el fondo de la casa, bajo todo lo visible, algo parecía respirar. A Mateo lo llamaron a cenar cuando la casa ya estaba envuelta en penumbra. No hubo campanas ni voces alzadas, simplemente una presencia súbita en el marco de la puerta, la silueta de Petra, la hija mayor, que lo observaba sin parpadear mientras le hacía una seña con los dedos manchados de hollín. Le indicó que lo esperaban en el comedor, y aunque no dijo mucho más, en su forma de mirar había un tono que no admitía negativa. La mesa estaba servida con una abundancia casi ofensiva para lo que uno esperaría en una casa tan modesta. Platos hondos rebosaban de guisos espesos, carnes oscuras y tubérculos cocidos que despedían un aroma entre agradable y metálico, como si hubieran sido hervidos en sangre en lugar de agua. Sobre el mantel deshilachado había frascos con conservas imposibles de identificar, panes duros en forma de media luna y una jarra de barro que contenía un líquido espeso y ligeramente turbio. La familia lo rodeaba en completo silencio, observándolo mientras se sentaba. Doña Margarita, la abuela, presidía la mesa desde un sillón de respaldo alto, completamente envuelta en un chal de lana que parecía tejido con siglos de polvo y secretos. Llevaba un sombrero ancho, de paja oscura, tan bajo sobre los ojos que apenas se le distinguía el rostro, salvo por una barbilla temblorosa y unas manos nudosas, resecas como ramas quemadas. Al tomar asiento, Mateo sintió que ella lo llamaba con un leve susurro, como quien invoca, no como quien conversa. Extendió su mano, delgada y fría, y él, por cortesía más que por voluntad, se la ofreció. La abuela la tomó con fuerza inesperada y comenzó a murmurarle algo ininteligible, una letanía de sonidos guturales que no se parecían a ninguna lengua humana que él conociera. No era español, ni náhuatl, ni cualquier otra lengua indígena que hubiese escuchado alguna vez. Era otra cosa. Era más vieja. Más densa. Las palabras caían sobre su piel como gotas de cera caliente, y en algún momento, juró sentir que su pulso cambiaba ritmo, que el latido en su muñeca respondía a aquel murmullo con una obediencia involuntaria. Luego soltó su mano como si ya no sirviera y se quedó inmóvil, como si lo hubiera marcado. El resto volvió a sus platos. Petra, sentada a su izquierda, lo observó con la cabeza ligeramente ladeada. Con voz suave, sin levantar la mirada del guiso que removía con una cuchara de madera, preguntó si sus padres lo extrañarían, así, con esa exactitud incómoda. Si alguien sabría dónde estaba. Si alguien esperaba su regreso. Lo dijo sin tono amenazante, sin malicia siquiera, como si estuviera haciendo un simple inventario, como quien evalúa el estado de una mercancía extraviada. Juan, el tío, pasaba tras él cada tanto, y en una de esas, Mateo sintió cómo acercaba el rostro a su cuello, como si lo oliera. Fue apenas un segundo, pero la sensación de humedad, de aliento tibio y húmedo tras la oreja, fue imposible de ignorar. Juan no dijo nada. Solo se alejó con una sonrisa hueca y los ojos encendidos por un brillo húmedo y animal. Mateo intentó mantenerse sereno, comer lo justo,
disimular la incomodidad creciente que lo envolvía como un sudor invisible. Pero su mirada vagaba por el entorno, buscando distracciones, salidas, explicaciones. Vio símbolos tallados en las patas de la mesa, en los marcos de las puertas, figuras circulares entrelazadas con triángulos invertidos y espirales que parecían girar incluso desde la madera seca. En la repisa, entre ollas y frascos de barro, había botellas con líquidos oscuros donde flotaban raíces, plumas y dientes humanos, inconfundibles, con la raíz entera aún manchada de encía seca. Todo estaba ahí, al alcance de la vista, como si no hiciera falta ocultarlo. Y cada vez que preguntaba, que intentaba con torpeza expresar interés, curiosidad, cualquier cosa que le devolviera una lógica a ese escenario, ellos respondían con evasivas, con refranes que no tenían sentido, o con una risa seca y breve, como si fuera un niño preguntando por los secretos de los adultos. Al terminar la cena, le indicaron que regresara a su habitación. Que la noche en esa zona era impredecible, y que era mejor no deambular. Él asintió sin discutir, pero ya tenía decidido que no se quedaría más de lo necesario. Una vez solo, intentó abrir la puerta. No porque quisiera escapar en ese momento, no todavía, sino por confirmar una sospecha. La perilla giraba, sí, pero no abría. Estaba trabada desde afuera. Las ventanas, aunque parecían simples y frágiles, estaban aseguradas con tablones clavados desde el otro lado. No había forma de ver más allá del vidrio sucio, y mucho menos de salir. La respiración se le aceleró. El sudor, ahora frío, le corría por la espalda. Intentó mantener la calma, convencerse de que era una precaución rural, una costumbre de gente desconfiada. Pero el peso del encierro no tenía nada de doméstico. Era denso. Era intencional. En algún momento de la madrugada, cuando los sonidos de la casa habían mutado del silencio al susurro, ese murmullo de tablas y candelas que solo las casas viejas conocen, Mateo escuchó algo distinto. Un canto. No una canción, sino un ritmo. Un tono repetitivo, como un rezo. Se acercó a la rendija más angosta de la pared, una grieta junto al piso por donde se filtraba un hilo de aire tibio, y espió. Allí, en el centro del patio trasero, iluminados por antorchas improvisadas y rodeados de figuras talladas en piedras negras, estaban todos, los Pérez. De pie, formando un círculo alrededor de un altar que parecía esculpido en roca volcánica, cubierto de telas púrpura y ceniza. En el centro del altar, una gallina aún viva se agitaba, atada con cuerdas rojas, cacareando con un miedo que parecía tener voz humana. Doña Margarita alzó un cuchillo curvo, de obsidiana, pensó Mateo, aunque no podía estar seguro, y lo deslizó por el cuello del animal en un solo movimiento, limpio, certero. La sangre brotó en espiral, salpicando los bordes del altar, mientras los demás cantaban en la lengua antigua que la abuela había murmurado en su mano. No había histeria, ni exaltación. Era un ritual. Una ceremonia. Y en el rostro de todos, había devoción. Mateo se apartó de la rendija con el corazón latiendo en los oídos. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la puerta cerrada, temblando, incapaz de articular un pensamiento claro. Porque en ese momento, comprendió que no estaba perdido en una zona rural. Estaba atrapado en una voluntad más vieja que la carretera misma. Una que no usaba mapas, ni GPS. Una que hablaba a través de la tierra. Al amanecer, cuando el gallo no cantó y el viento se quedó quieto como si temiera despertar algo más profundo que el sueño, Mateo fingió. Fingió con desesperación, con torpeza y con la esperanza mezquina de quien ya no sabe si busca salvarse o simplemente ganar un puñado de horas antes del final. Alegó fiebre, malestar estomacal, un mareo que lo obligaba a permanecer en cama. Tartamudeó algo sobre náuseas y dolores, se llevó la mano al vientre, al rostro, buscó el sudor en su propia frente, incluso se mordió el interior de la mejilla para que el sabor a sangre lo acompañara en la mentira. Petra, que lo fue a ver con una taza humeante entre las manos, se limitó a observarlo desde la puerta sin entrar, como si ya supiera que estaba actuando. Aún así, se marchó en silencio. Apenas se perdió el eco de sus pasos, Mateo se puso de pie con una rigidez que no era del cuerpo, sino del alma. Tenía que salir.
Tenía que encontrar algo, una salida, un arma, una razón. Algo. Abrió lentamente una de las ventanas, cuyas tablas habían sido, en algún momento de la madrugada, removidas desde afuera. No por benevolencia, pensó, sino por cálculo, lo estaban dejando jugar a escaparse, como quien suelta a un perro amarrado solo para ver cuánto tarda en volver. Se escabulló por el patio trasero, y al notar que nadie lo detenía, se atrevió a avanzar hacia el maizal. Aquella extensión de tallos resecos, altos y apretados como un bosque de esqueletos vegetales, parecía más un pasaje entre mundos que un campo de cultivo. El maíz crujía incluso sin viento, como si se doblara solo. Sus hojas duras le rozaban los brazos con caricias ásperas, y los encerros oxidados colgados entre algunas hileras tintineaban sin ritmo, como si marcaran el paso de algo que él no podía ver. Adentrándose más de lo que se atrevía a pensar, encontró algo que al principio confundió con una zanja de erosión o el hueco dejado por una raíz enorme. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra verde marrón del maizal, comprendió que no era una oquedad natural. Era una fosa, una herida húmeda y mal tapada en la carne de la tierra. Las ramas y los terrones cubrían apenas lo suficiente como para engañar al desprevenido. Pero él lo vio. Vio las mochilas semienterradas, una con un parche o esponja en la solapa. Vio los restos de cámaras partidas, cordones de zapatos enredados en huesos pequeños, llaveros oxidados con nombres grabados en inglés, en francés, en español. Un gorro turístico que aún decía Chiapas en letras descoloridas. Vio más de lo que su mente pudo soportar sin resquebrajarse. Había habido otros. Muchos. Demasiados. Y todos, sin excepción, habían llegado por accidente. Todos, sin excepción, habían sido tragados por la tierra. No supo cuánto tiempo estuvo allí, con las rodillas clavadas en el lodo suelto, respirando entre jadeos sordos mientras luchaba por no vomitar. Cuando finalmente se levantó, lo hizo con el cuerpo de alguien que ya no corre, sino que huye arrastrándose por dentro. Decidió entonces volver sobre sus pasos, recorrer el camino que recordaba haber tomado desde la carretera. Quería encontrar la curva donde el carro se había detenido, la roca donde había marcado el desvío, la caseta oxidada que había visto antes del anochecer. Pero no encontró nada. Solo cerros interminables, espinas y más maíz. Todo era monte y maleza, como si el terreno hubiera cambiado de forma, como si se hubiera replegado, reconfigurado a espaldas de su cordura. El sendero por el que había llegado ya no existía. Las referencias habían desaparecido. La tierra había cerrado la boca tras devorar. Deambuló un rato más, sin dirección, hasta que el cansancio lo obligó a regresar a la casa de los Pérez, temblando y cubierto de polvo, con el alma hecha jirones y el cuerpo deshidratado. Lo recibieron con la misma sonrisa serena y vacía con que se recibe a los hijos que se escapan de casa. No dijeron nada. No lo regañaron. No lo acusaron. Solo le ofrecieron agua, pan y descanso. Fue entonces cuando Mateo tomó su decisión más desesperada. Esperó a que el sol descendiera. Fingió dormir. Fingió otra vez, porque fingir era ya lo único que le quedaba. Cuando la casa se sumió en silencio y las luces de los candiles titilaron como si dudaran de su propósito, se deslizó hasta el garaje viejo que había visto junto al granero. Sabía que la camioneta oxidada de los Pérez, aunque cubierta por ramas secas y cajas apiladas, aún tenía motor. Quizá, solo quizá, podría encenderla. Quizá aún habría llaves. Las encontró colgadas de un clavo, junto a un retrato amarillento de un niño sin ojos. Y justo cuando estiró la mano para tomarlas, sintió el aliento cálido y fétido de Juan en la nuca. Lo que vino después no fue una pelea. Fue un castigo. Lo golpearon sin furia, sin odio, como quien reprende a una criatura testaruda. Le reventaron la ceja con la hebilla de un cinturón, le hicieron sangrar la boca y le torcieron un brazo hasta que gritó. Lo arrastraron por los tobillos, y mientras su espalda golpeaba la tierra dura, Mateo sintió como las piedras le escribían algo en la piel. Juan lo arrastró hasta el granero como quien arrastra un bulto de tierra mojada, dejando un surco en el polvo. Allí, entre herramientas oxidadas, barriles vacíos y sacos de maíz podrido, lo ataron con sogas gruesas, toscas, impregnadas de una tierra que olía demasiado dulce.
Las cuerdas no eran nuevas, y se sentían húmedas, como si ya hubieran envuelto a otros. Fue entonces cuando doña Margarita apareció, deslizándose entre las sombras como una raíz viviente. Su silueta bajo el sombrero parecía aún más encorvada, pero había en su voz una firmeza seca, como si hablara desde el centro del campo. Dijo que los hijos de la tierra debían volver a ella. Que la ciudad lo había vomitado, que la urbe no lo quería, que él había sido traído por algo más grande, más antiguo. Que aquí sí pertenecía. Que aquí sí era útil. Que aquí sería devuelto al ciclo. Mateo no respondió. Ni lloró. Ni gritó. Solo respiró hondo, una y otra vez, como si supiera que el aire estaba contado. Porque en el fondo, en lo más íntimo de su espanto, comprendía que era cierto. Que la tierra no lo iba a soltar. No porque lo necesitara, sino porque ya lo había digerido. En la penumbra sucia del granero, Mateo no dormía. Tampoco lloraba. Se limitaba a existir en el espacio reducido de su cuerpo atado, como una bestia atrapada, un objeto abandonado al borde de un ritual, esperando a ser llamado. El sudor le corría por la frente en líneas lentas y pegajosas, y en el aire flotaba un olor a tierra húmeda, a insectos machacados, a cuerda vieja fermentada en raíces. Las sogas que lo ataban, gruesas y rígidas, le habían mordido la carne hasta abrirle pequeños surcos, como si quisieran abrirse paso por su piel y volver a enterrarse. Pero él seguía probando, lento, constante, astuto. Cada movimiento era una provocación al dolor, un roce que le arrancaba astillas de su propia voluntad, pero había algo más fuerte en él, la furia muda del sobreviviente. La certeza de que no moriría ahí, no sin hacer ruido, no sin dejar cicatrices. Fue entonces cuando la sintió. Debajo de su espalda, entre la tierra y el piso podrido, el roce metálico le habló. No con palabras, sino con la voz muda de las cosas oxidadas. Era un clavo, quizás parte de alguna tabla desprendida, sobresaliente, enredado en una maraña de polvo y telaraña. Se arrastró apenas, respirando por la nariz, gimiendo por dentro, y comenzó a frotar las sogas contra aquel clavo oxidado con movimientos tan lentos que el tiempo se volvió agua espesa a su alrededor. Durante minutos, o fueron horas, quién sabe, repitió el gesto, una y otra vez, sintiendo como las fibras se aflojaban, como los hilos se iban desgarrando, como el clavo trabajaba por él, lento pero constante, como un gusano de metal royendo el tejido de su prisión. Y entonces, la puerta se abrió. La silueta de uno de ellos, no supo cuál, tal vez el muchacho de los ojos vacíos, o la hermana que cantaba en susurros, se recortó contra el marco, trayendo en las manos una vela encendida y una pala. No había prisa en sus pasos. Iba a llevárselo. A hacer lo que fuera que hicieran con los que no servían. Mateo no lo pensó. El miedo se volvió fuego, y el fuego se volvió acto. Con un gemido gutural, arrancó los brazos del lazo apenas liberado, tomó una estaca de madera que antes había sido parte del cerco del corral, afilada por el tiempo, manchada por quién sabe qué, y la clavó con todas sus fuerzas en la sombra que acababa de entrar. La estaca crujió contra carne, hueso y silencio. El cuerpo cayó sin un sonido, solo con un golpe sordo que hizo vibrar el polvo del suelo. Mateo no esperó. Corrió. Corrió como quien ya no tiene nombre. Como quien huye no del lugar, sino de la muerte que ha reconocido su rostro. Al pasar por los sacos apilados junto a una lámpara de queroseno que aún chispeaba, su brazo tropezó con el vidrio, y el aceite cayó. La llama lamió el derrame, trepó con avidez por la tela, y en segundos, el granero ardió. No supo si lo hizo adrede o si fue el azar, pero no se detuvo a mirar. El fuego crepitaba detrás de él, iluminando el campo con una luz rojiza e impura. Las chispas volaban como insectos del infierno, y el maíz silbaba al calor, doblando sus tallos como si reverenciara una presencia mayor. Mateo se internó en el maizal con el pecho desbordado y las piernas tambaleantes, y de inmediato, el campo se cerró sobre él. Los tallos no eran plantas. Eran dedos. Garras. Muros vivientes que lo empujaban, lo desorientaban, lo devolvían a donde no quería ir. Las hojas secas lo cortaban con precisión quirúrgica. Sangraba de los brazos, del cuello, de la frente, y mientras corría, oía las voces.
Risas. Cánticos. Al principio suaves, luego más agudos, más veloces, más cercanos. Un murmullo ancestral que lo envolvía, que hablaba en un idioma sin palabras. Juan lo seguía. No lo imaginaba. Lo oía. Aullaba. Un sonido profundo, animal, sin lengua humana. Tropezó con algo duro. Cayó de bruces. Al mirar, bajo la luz de las llamas lejanas, vio huesos. Pequeños y grandes, de rostros y costillas, de pies infantiles y espinas curvas. No estaban enterrados, estaban sembrados. Mezclados con el maíz. Parte de él. Intentó levantarse y se clavó una espina larga en el muslo. Gritó. Pero siguió. Ya no corría. Se deshacía, más que moverse. Su cuerpo era un costal de carne herida, su mente, una linterna sin pila. El campo no quería dejarlo ir, pero él tenía algo que la tierra no conocía, rabia pura. Al fin, entre los tallos, vio la figura del carro varado. Ahí estaba, como un santuario oxidado. Corrió como si el alma le pesara más que el cuerpo. Se lanzó sobre la puerta, la abrió, giró la llave. Nada. Ni un ronquido. Ni una tos. Solo el gemido débil del motor muerto. Golpeó el tablero. Maldijo. Buscó con las manos trémulas bajo el asiento. Encontró la batería. Las conexiones. Su mente era un caos, pero entre el caos se encendió una chispa, literal. Conectó dos cables. Tocó metal con metal. Y provocó una explosión breve, violenta, que lanzó fuego y humo hacia el maizal. No mató a nadie, no abrió camino, pero hizo lo suficiente. Los cantos cesaron. Las risas se callaron. Alguien gritó. Juan dejó de aullar. Y Mateo corrió. Corrió por la carretera, con los pies desnudos, con el pantalón desgarrado, con la sangre pegada a la piel como segunda carne. Corrió sin dirección, porque la dirección era cualquier parte que no fuera atrás. El asfalto le cortaba las plantas de los pies, la oscuridad se extendía como una sábana sucia sobre el mundo, y a los lados solo había campo, monte, más noche. Ninguna luz. Ninguna casa. Ninguna señal de ayuda. Corrió hasta que el cuerpo lo obligó a caer. Y entonces, después de horas de caminar sin saber cómo, tropezando más que avanzando, con los ojos nublados y la boca llena de sangre reseca, lo vio. Un caserío. Casas bajas, luces pálidas, ladridos de perros. Personas. Cayó frente a un puesto de policía. Tartamudeó lo que pudo. Les contó. Les rogó. Les gritó que fueran con él, que los Pérez, que el campo, que el fuego, que los huesos. Lo miraron como se mira a un loco, pero aún así, fueron. Lo acompañaron. Subieron a una patrulla y volvieron con él hasta el punto exacto. Pero no había nada. Ni casa. Ni granero. Ni camioneta. Solo un claro cubierto de monte quemado, como si algo muy antiguo se hubiese esfumado bajo tierra. Nadie entendía. Le dijeron que era el calor. El delirio. Tal vez una confusión. Le sugirieron descansar. Comer. Volver en la mañana. Pero no volvió. No volvió jamás. Semanas después, cuando su cuerpo ya había dejado de temblar, cuando las heridas externas habían cerrado y las internas solo supuraban de noche, Mateo recibió una caja. Sin remitente. Sin marcas. Solo su nombre, escrito con caligrafía pulcra en la tapa. Dentro, había una sola cosa. Una fotografía Polaroid. En ella, se veía a sí mismo. Dormido. En la silla del comedor de los Pérez. Y detrás de él, borrosa y sonriente, la abuela. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.